Hola, soy Alberto Scappini y hoy estaba completando el último vídeo del curso Data Literacy y especialmente en cómo crear modelos de datos en Power Pivot. Y después de explicar cómo hacer query con Power Query o directamente con Power Pivot, crear relaciones de tablas, fórmulas y tal, me he dado cuenta que a veces hay unos problemas de rendimiento. Excel tiene mucho potencial, pero también muchas limitaciones. Y gracias a Power Query y Power Pivot podemos montar modelos muy complejos, con muchos millones de datos, muchísimas columnas, pero llega un momento donde ya tanto la carga de datos como la explotación de los datos en la tabla dinámica se vuelve muy pesado. Entonces he decidido hacer un vídeo donde os doy 6 consejos para aligerar estos modelos de datos y para que todos sean más rápidos desde la carga hasta la explotación de los datos. Pues el primer consejo es que en las queries, en las consultas de datos, añadáis solo las columnas necesarias. Quitar todas las columnas, los datos que no sean necesarios. Sobre todo fijaos en las columnas con muchísimas categorías, como por ejemplo las columnas índices, que si no las vais a necesitar es mejor quitarlas. Ocupan memoria, tiempo de carga de datos, etc. El segundo consejo es cuidado con las fórmulas calculate, como el calcular sí. En los vídeos que he hecho he explicado cómo se puede utilizar tanto columnas como en campos calculados, hacer cálculos muy complejos, etc. Pero cuando tenemos muchos millones de datos y sobre todo cuando usamos filtros de mayor, menor, etc., el cálculo puede ser bastante pesado. Entonces, cuidado. Si el modelo o si el archivo se vuelve muy pesado y muy lento a la hora de explotar los datos, vamos a intentar, en lugar de hacer calculate, de hacer lo mismo o con relaciones de tablas o cargando datos directamente que nos valgan, etc. El tercer consejo es más bien una aclaración de los campos calculados versus las columnas calculadas. Las columnas calculadas ocupan memoria, pero el cálculo se ejecuta al momento de crear la columna. Así que una vez calculada, aunque sea compleja, tardará un poquito más en calcularse al principio, pero después no requerirá proceso de cálculo. Eso quiere decir que ocupa memoria, pero al insertarla en una tabla dinámica, simplemente el cálculo que tiene que hacer el Excel es el cálculo de agregación de la tabla dinámica. Por otro lado, los campos calculados no ocupan prácticamente memoria, pero sí que requieren un cálculo en el momento de utilizarlo en la tabla dinámica. Así que si queremos priorizar un archivo más ligero, vamos a usar más campos calculados que columnas calculadas, siempre que sea posible hacer el cálculo de las dos maneras. Pero si al insertar datos, campos calculados en la tabla dinámica es muy lento, si es posible podemos intentar hacerlo en columnas, aunque no sea el adecuado. El cuarto consejo es cuando creamos una columna muy compleja, al momento de crearla, lo más fácil es dividirla en diferentes columnas. Y eso está muy bien. Sin embargo, después de crear ese cálculo tan complejo en diferentes columnas, lo ideal es meter todo el cálculo en una columna, porque así ocupará mucho menos espacio. Unos consejos para que después esa fórmula se pueda modificar de aquí a un mes o en un año, si no, no nos acordaremos. Vamos a utilizar tres cosas. El primero es utilizar variables, lo que hemos visto en el curso var, para crear antes la variable y después usarla en la fórmula, sin tener que repetir cada vez un cálculo dentro de la fórmula. El segundo consejo es estructurar bien la fórmula. En el manual del curso os dejo una URL que es DAX Formatter y si pegáis ahí la función DAX se formatea bien y es mucho más legible. Y el tercer consejo es utilizar comentarios en la fórmula. Vale, pues
el quinto consejo para la optimización. Hay un estudio, y os he dejado el enlace también en el manual del curso para los que estéis apuntados, que dice que cómo procesa los datos a la hora de cargarlos desde consultas SQL es en grupos de 1.000.000 de datos. Entonces, si ordenamos en la consulta SQL con order by aquellas columnas que tengan un cierto número de categorías, la carga de datos irá mucho mejor, especialmente si podemos hacer categorías que ocupen 1.000.000 de filas. Así, cuando carga este grupo de 1.000.000 de datos, solo tendrá una categoría en una o varias columnas y el proceso será mucho más rápido. Y el último y sexto consejo es que a veces cuando añadimos muchos pasos en Power Query, sobre todo de calcular nuevas columnas, cruzar muchas tablas, etc., la carga de datos se puede volver muy pesada y muy larga, aunque estemos importando relativamente pocos datos. Si eso pasa, el consejo es o hacer algo en SQL, pero ahí también podría tardar un poco, o todo lo que podamos hacer en DAX, en Power Pivot, quitarlo de Power Query y meterlo en Power Pivot. Es decir, todas las nuevas columnas, si podemos, calculémoslas en Power Pivot. En lugar de cruzar muchas tablas, si eso resulta muy pesado, carguemos las diferentes tablas y después la cruzamos en Power Pivot, o con relaciones entre tablas, o con fórmulas DAX. Bueno, espero que estos consejos te ayuden a mejorar tu modelo y nos vemos en mi blog Data Fluency Academy para más información sobre Excel, análisis de datos y todo lo relacionado.